y está con nosotros un buen amigo de este programa, Gonzalo Monroy, experto en el sector energético. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Mi querido Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por contestarnos como siempre temprano. Hoy yo estoy seguro de que no hay nada que platicar al respecto de cuestiones de los astros, porque esa no es tu especialidad. Pero lo que sí es que se daba a conocer esto en la conferencia matutina del presidente López Obrador del viernes, la presencia o el interés de Carlos Slim por entrar a un campo de gas para explotar, para apoyar en algo. No es la primera vez que se dice. ¿Qué ha sucedido con esto, Gonzalo? Cuéntanos. Claro que sí, mira, primero hay que explicar de qué se trata el proyecto y por qué ha sido tan complicado para Pemex. Estamos hablando, o se está hablando, del proyecto de la Cash, un proyecto de gas natural no asociado, en otras palabras, que no tiene petróleo, es únicamente gas natural. Es un campo de aguas profundas, un área donde Pemex ha sido muy bueno encontrando petróleo, pero del cual después de prácticamente 70 años, casi 80 años de su creación, pues Petróleos Mexicanos no tiene producción alguna de aguas profundas. Pemex es muy bueno haciendo cosas en tierra o en aguas relativamente someras, como lo que tenemos en la sonda de Campeche. Ese es un hito bastante grande. En el proceso, Pemex ha ido tratando de avanzar en ese proyecto. La Cash se descubre precisamente en el año de 2011 se descubre la Cash y se ha ido ahí tratando de avanzar. Obviamente estamos hablando ya de casi 13 años, Juan Carlos, donde se ha podido hacer nada. Se está buscando un socio que tenga experiencia, que tenga el dinero para poder desarrollar ese tipo de campos, y la firma de Carlos Slim parecería ideal, excepto que tiene un gran problema. Pero tampoco el Grupo Carso tiene experiencia alguna en la producción de aguas profundas. Y es ahí donde este proyecto se ha venido tambaleando, precisamente pues por un muy buen rato. Originalmente ese campo también lo querían desarrollar con New Fortress, la empresa de gas natural licuado que tiene operaciones con CFE tanto en Baja California como también ahora en Altamira. Es un proyecto complejo, difícil, no es cualquier cosa, sería el segundo proyecto de aguas profundas después de que viene Trión en el 2027. Es un reto complicadísimo y, por desgracia de lo que diga el señor presidente, el dinero no lo es todo. Hay cosas como la experiencia que el dinero no pueden comprar. Y ahora creo que aquí es importante destacar una cosa. Para las personas que no son expertas en el sector energético, creo que la suma de uno más uno pues siempre va a dar dos. ¿A qué me refiero con esto? Pues si es un campo que tiene 13 años que no ha podido ser explotado y Pemex no tiene pues no puede hacerlo, no se ha encontrado un socio adecuado, pues ¿qué es lo que está sucediendo? Realmente es un proyecto que no que en las situaciones, en las condiciones actuales de las reglas que plantea el gobierno de pocas empresas de privadas, porque eso de decir que ninguna, pues no, es más bien como que ciertas empresas que sean como bien vistas por el gobierno, ¿no? Entonces, las empresas, de ciertas empresas que pueden, entre ese pool de empresas, no hay un socio adecuado para poder llevar a cabo esta tarea. ¿Cómo lo ves que pueda hacer, que pueda acabar este proyecto? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso? Claro que sí. De hecho, fíjate, es ahí donde todo esto se inscribe en lo que la ley dice y lo vuelve muy complicado. Petróleos Mexicanos, por el diseño que se tuvo de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, no elige por sí solo con quién se puede asociar. Tiene que hacerse una licitación pública internacional llevada a cabo por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eso es importante porque se tiene que demostrar primero que hay unos criterios de precalificación, que tienen el dinero, que tienen la experiencia, que saben justamente cómo llevar a cabo ese tipo de proyectos. No cualquier aventurado, que aunque puede tener dinero, pues que no tiene experiencia, que no nos dejen el proyecto tirado. En su momento esa reforma se hizo con mucho cuidado precisamente para asegurar el éxito de los proyectos. Ahora estamos justamente en lo que se conoce como la cuarta transformación o el segundo piso de la cuarta transformación, y aquí el problema es de que si salimos con que se haga a través de un socio, pues se tendría que migrar un contrato de servicio hacia esto. Realmente eso, de nuevo, si queremos que el contrato tenga validez legal, pues se tendría que hacer una licitación, lo cual obviamente mataría las posibilidades del Grupo Carso de participar en el proyecto.
Por el otro lado, si de pronto decimos, oye, va a ser un proyecto únicamente de servicios, al ingeniero Slim solamente se le va a pagar por los servicios recibidos, te puedo ir diciendo una cosa, sería un negociazo increíblemente grande para Grupo Carso, pero sería la ruina financiera para Petróleos Mexicanos, que no dependen literalmente, Carlos Slim, si se produce o no se produce. Ellos van a recibir su dinero sí o sí, mientras que Pemex se queda con todo el riesgo operativo, con todo el riesgo comercial de poder comercializar ese gas. Una cosa, Juan Carlos, que no te había mencionado, es que este proyecto varias veces Pemex lo ha impulsado y tenemos un gravísimo problema. Para que el proyecto salga a tablas, que no gane ni tampoco pierda dinero, requiere precios del gas natural por arriba de los $6 el millón de BTU. El gran problema es de que al día de hoy estamos en momentos donde el gas natural apenas vale la mitad, menos de $3. Obviamente, con lo que trato de decirte, es que si se mueve para adelante este proyecto, lo único que estamos garantizando es que Pemex siga perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero. Entonces, ¿cuál sería la opción viable? ¿No llevarlo a cabo? ¿Dejar las cosas? Digo, si hubo una inversión importante de 1.500, 2.000 millones de dólares para ponerlo y plantearlo hace una década, que fue cuando comenzó, como bien comentas, pero ¿sería mejor dejarlo ahí en stand-by hasta que otra cosa suceda, hasta que mejoren un poco más las finanzas de Pemex? Que digo, eso es una tarea pues muy complicada y que quién sabe cuándo ocurra, pero ¿cuál es la solución entonces? Qué bueno que me haces la pregunta. Mira, en este momento, con las condiciones actuales, es un proyecto que no se debería de llevar a cabo. Así de sencillo. Es un proyecto que no. Es un proyecto, por desgracia, que en el Inter ha tenido muchísimos cuestionamientos de corrupción, porque no tiene ningún interés comercial para Pemex desarrollarlo. Tiene otras cuencas, como la cuenca de Burgos, incluso ahora lo que están desarrollando en tierra, como los campos de Ixachi o de Quesqui, para poder encontrar o desarrollar gas natural. ¿Por qué Pemex insiste en tratar de hacer este tipo de proyectos donde va a perder dinero? Pues bueno, al interior Pemex te dice que lo necesitan porque se tiene que en algún momento aprender a hacer aguas profundas. Lo cual no sonaría mal, no es nada del otro mundo si hubiera un plan para que esto también se hiciera de la forma correcta. Pero tratar de hacerlo simplemente por el ánimo de aprender y que en el proceso Pemex pierda alrededor de unos 10,000 millones de dólares, híjole, es muy, pero muy demasiado caro el aprendizaje de Pemex que nos cuesta a todos los mexicanos. Justo, es demasiado caro, 10,000 millones de dólares, aprender a hacer algo. Y entonces, nada más para darle una pequeña conclusión, tú dices que no debería de hacerse, pero si sucede, ¿cómo ves que vaya a ocurrir hacia adelante? ¿Se le daría una asignación directa a Carlos Slim para que lo pueda llevar a cabo a pesar de que no tenga experiencia? ¿Va a entrar a los mecanismos anteriores en los cuales se va a hacer una licitación? Mira, qué buena pregunta me haces. Yo creo, lo más probable es de que le terminen dando un contrato de servicios, un contrato incentivado, donde se le va a pagar por los servicios que haga, que vaya realizando en el campo, y del cual a lo mejor se le dará un pequeño porcentaje adicional a la producción. No se requiere ser un genio financiero para saber de que el corazón del dinero que va a recibir Carlos Slim pues va a ser por la obra. Ya si de ahí se logra producir algo, pues obviamente ya será nada más la cereza del pastel. Es un proyecto donde se puede ganar mucho, muchísimo como un proveedor de servicios, pero pues obviamente Petróleos Mexicanos va a perder hasta la camisa. No creo que sea en el mejor interés de Petróleos Mexicanos andar subsidiando a uno de los hombres más ricos del país. Pues Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, gracias por habernos contestado como siempre, ayudarnos a clarificar qué es lo que sucede con estos anuncios. En el futuro, como siempre, te vamos a estar buscando porque aparte eres un buen amigo de este programa, buen amigo mío, y creo que vale la pena siempre escuchar tu voz experta cuando, pues, justo existen estos anuncios medio extraños, hay algunas directrices que no entendemos hacia dónde van. Gracias por haberte despertado con nosotros temprano aquí en Imagen Empresarial. Al contrario, Miguel, Juan Carlos, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Gracias.